En este momento vamos a invitar a la doctora Mercedes Adriana Zapata Montoya. Ella es médica de la Universidad Libre, otorrinolaringóloga de la Universidad de Costa Rica, docente de pregrado y posgrado de la Universidad del Valle, hace parte del Centro de Estudios de Infectología Pediátrica y ella nos va a compartir el tema del enfoque del paciente con laringomalacia. Doctora Mercedes Adriana, bienvenida a estas 10ª jornadas de pediatría de la Sociedad de Pediatría Regional Caldas. Bienvenida. Gracias, doctora, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí compartiendo con ustedes nuestras experiencias. Laboro, como ya dijo la doctora, en varias instituciones en Cali como otorrinopediatra. No tengo ningún conflicto de intereses en esta charla. He venido invitada por la Sociedad de Pediatría de Caldas con el apoyo de la universidad. Muchas gracias por esta invitación a este sitio tan bonito. La laringomalacia es una patología bastante frecuente y siempre hemos escuchado que es una enfermedad por inmadurez de la laringe. Lo que nos ha traído la ciencia ahora es que nos ha demostrado que la laringomalacia no es una inmadurez de la laringe, es una enfermedad un poco más compleja. ¿Con cuál pasó? ¿Con esta? El de abajo, gracias. Pero te señalo acá. Perfecto. Entonces, desde 1853 se hablaba de laringomalacia. El doctor Luigi Ledibartes hablando de un estridor benigno transitorio del recién nacido. Posteriormente, Jackson y Jackson fue cuando hablaron de que posiblemente era una condromalacia, o sea, como una inmadurez del cartílago de la laringe que se colapsaba sobre la vía aérea y por eso producía este sonido respiratorio en los niños. En 1987, Salzan y colaboradores describieron la primera supraglottoplastia, que es el procedimiento quirúrgico que se hace en los pacientes que requieren tratamiento quirúrgico cuando la laringomalacia es muy severa. Básicamente, la laringomalacia es un colapso de las estructuras supraglóticas que incluyen la epiglotis, los aritenoides, y el pliegue aritenoepiglótico corto que se colapsa sobre la vía aérea. Causa el 65 al 75% del estridor congénito. El estridor, como bien sabemos, es un sonido que generalmente es inspiratorio y que se produce cuando el niño se agita, está irritable, llora o cuando se alimenta. Entonces es un sonido como y hay uno que es bifásico, que puede ser inspiratorio y expiratorio. Y este se ubica tanto en la laringe como en la región subglótica. Este estridor de la laringomalacia es un estridor progresivo. Entonces eso que decimos que, no, tranquilo, que el niño crece y eso se le quita, él va aumentando hasta los 6 meses y a los 6 meses empieza a mejorar más o menos para estar normal al año. O sea que la evolución de una laringomalacia no es que nació y ya empezó a mejorar, no. Esto puede ir aumentando hasta los 6 meses y resuelve espontáneamente entre los 12 y los 18 meses. Perdón, me devolví. Ok. ¿Qué características tiene el estridor? Él aumenta cuando el niño llora, cuando el niño se torna irritable, cuando se pone boca arriba y disminuye en reposo, durante el sueño y la posición prona o cuando extiende el cuello. Y por eso es que decimos que no es una inmadurez, porque si fuera una inmadurez durante el sueño o cuando el niño está relajado, empeoraría. Pero resulta que es más una incoordinación motora de la vía aérea. Entonces, inicialmente la primera teoría era un colapso pasivo por inmadurez. Posteriormente se dice que no, es un colapso activo. Es un trastorno neurológico central que no permite que estas estructuras se manejen de una manera sincrónica y simétrica que no se colapse sobre la vía aérea. Por lo tanto, se vio que bajo anestesia, cuando disminuye el tono muscular, disminuye el estridor. Si fuera por inmadurez, empeoraría. Si al despertar aumenta el tono muscular y en este momento aumenta el estridor.
y en la inmadurez cerebral y la incoordinación neurológica empeoraba el estridor. No hay una relación muy directa entre prematurez y estridor, por ejemplo, si fuera por inmadurez. Hay una laringomalacia que es inducida por el ejercicio, que es también por la fuerza que se hace para tomar como más aire, y esto hace que se colapse la vía aérea. Voy a dejar estas gafitas aquí que me están molestando. Okay. Entonces es una obstrucción respiratoria. Casos severos de todos los estridores que escuchamos, entonces el 80% son por laringomalacia. De esa laringomalacia, solo el 10% son casos severos que van a requerir de nuestra intervención. Pero nosotros como médicos tratantes debemos saber qué decirle a una mamá cuando dice: doctor, es que a mi niño le suena la garganta, mi niño tiene un pito, parece que se hubiera tragado un pito. Entonces, ¿cuándo es que sí debemos intervenir y cuándo no? Entonces, cuando hay una obstrucción severa respiratoria, el paciente tiene disnea, polipnea, cianosis, vemos que tiene apnea durante el sueño, hace unas pausas respiratorias severas, retracciones costales, el niño se empieza a atrasar en su curvita de crecimiento, tiene un retardo pondoestatural, episodios evidentes de que el niño se despierta súbitamente ahogado o en casos extremos muerte súbita. En esos casos vamos a pensar en que debemos intervenir. Que la mamá dice: doctor, es que el niño se me despierta ahogado, es que yo siento que pita, siento que no puede respirar. En esos casos tenemos que intervenir. Las comorbilidades que se asocian frecuentemente a la laringomalacia son el reflujo gastroesofágico en un 35 a 68%. Muchos de estos pacientes con laringomalacia, si nosotros le damos tratamiento para el reflujo, mejoran de su laringomalacia. La parálisis de cuerda vocal también se asocia en más o menos un 5%, estenosis subglóticas y membranas laringeas también se pueden asociar a laringomalacia. ¿Me le puedes dar clic al video, por favor? Abrir, aceptar. Gracias. Entonces aquí vamos a ver un video de cómo vamos a ver una laringomalacia, cómo se colapsa la vía aérea. Vemos aquí estaría el esófago. Esta es la epiglotis, los aritenoides, el pliegue aritenoepiglótico bien corto y es casi como un tubo. Gracias. ¿Puedo pasarlo acá? Ok, listo. Listo. El diagnóstico es básica la historia clínica, lo que nos cuente la mamá, lo que veamos del niño, observarlo sin ropita, a ver si tiene retracciones subcostales, supraesternales, si tiene... son niños que muestran una franca dificultad respiratoria, hacer una fibronasolaringoscopia y se recomienda hacer también una fibrobroncoscopia porque muchas veces esto se asocia, no solo tienen laringomalacia, sino que también pueden tener traqueomalacia. Hacer una laringoscopia indirecta nos permite descartar otras comorbilidades, hacer estudios para reflujo y sin videodeglución. Le damos clic al video, por favor. Entonces aquí vemos como un cuadro a cuadro de cómo vemos cómo se nos colapsa la vía aérea. ¿Sí ven? Ok, gracias. El diagnóstico, bueno, ya lo mencionamos. La clasificación de la laringomalacia, y esto es lo que nos va a servir para saber cuándo hay que remitir al paciente porque hay que intervenirlo. Entonces tenemos que la clasificamos en tipo 1, 2 y 3. El tipo 1 es donde hay un prolapso de la mucosa redundante sobre los aritenoides sobre la vía aérea. Le damos clic al video. Entonces aquí vamos a ver cómo los aritenoides se nos colapsan sobre la vía aérea. No permite, ahí es cuando se produce el sonido. Siguiente, por favor. Gracias. La tipo 2, el pliegue aritenoepiglótico es muy corto, entonces se trae un poco la laringe, la epiglotis se colapsa, tiene una epiglotis en omega, como podemos observar acá, y vemos cómo se nos colapsa todo esto, el pliegue es bastante corto. Ok, seguimos, por favor. La tipo 3 es en la que vemos que ya la epiglotis tapa completamente la vía aérea. ¿Sí ven? Aquí estaría la base de la lengua, esta es la base de la lengua, y se viene la epiglotis hacia abajo y se colapsa como en rollito todo. Siguiente, por favor. Entonces es una epiglotis en omega desplazada hacia abajo.
¿Cuál es el tratamiento médico? Primero, explicarles a los padres si nuestro concepto después de haberle mandado una fibro y ver siempre estos pacientes la fibro hay que hacérsela despierto. No nos sirve hacer una fibro bajo anestesia porque no vamos a poder ver el movimiento. Entonces, ay, pobrecito. No, tenemos fibros de 2 milímetros neonatales, es un dispositivo con el que contamos para poder ver esta bien. Es más, los chiquitos hasta se quedan dormidos, no haciendo la fibro así, porque es más grande un moco, o sea que no hay ningún problema. Uno lo puede hacer sin problema. Es explicar muy bien, inhibir la bomba de manejar inhibidores de bomba de protones, manejar posición, estar atentos de la curva de crecimiento de estos niños y hacer fibronazos sin nuestra decisión cada 2 meses hasta que ya sacamos adelante el niño, cuando no consideramos que no amerita ninguna intervención quirúrgica. Siguiente, perdón. Los criterios diagnósticos para una laringomalacia severa, entonces como lo dijimos, son niños que tienen disnea en reposo, que disnea severa cuando lloran, cuando se alimentan, hay una dificultad para alimentarse, este niñito tiene que retira su carita para poder, del seno de la mamá para poder respirar y vuelve, porque se sienten muy ahogaditos, dificultad para alimentarse, historia de intubación orotraqueal por dificultad respiratoria, alteración de la curva, apnea y hipopnea del sueño. Si le hacemos una polisomnografía va a salir con un estudio de sueño bien alterado, reflujo gastroesofágico severo e hipercapnia. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Yo sé que estamos en una charla para pediatras y médicos generales, pero me parece importante que entendamos qué es lo que se hace, para que cuando tengan el paciente ustedes puedan explicarle qué es lo que se hace con la mamá y por qué me lo va a mandar allá y qué le van a hacer. Entonces uno puede decir, mire, lo que le van a hacer es esto, no se preocupe. Entonces, cuando tenemos los aritenoides prominentes, podemos hacer una resección de la mucosa de los aritenoides solamente y eso va a permitir que esa mucosa que veíamos que se colapsaba no se fuera hacia la vía aérea. La otra, en esta, es seccionar los pliegues aritenoepiglóticos. ¿Me abres este video, por favor? Entonces allí lo que hacemos es que liberamos el pliegue aritenoepiglótico y la epiglotis se sube y ya. Eso dura 5 minutos, el paciente no necesita unidad de cuidado intensivo, no queda intubado y si vemos allí cómo se libera, mira, ya, eso fue todo. Y eso es lo que tiene ese nombre que se llama supraglotoplastia o epiglotoplastia. Ya, eso es todo. Sí. Gracias. Abrimos este es un video, pero la verdad es que no nos deja ver muy bien. Voy a tratar de vamos a ver. Si no tengo otro que se ve mejor, este es con un chamber, un aparato de poder, como una fresa de odontología, y eso va, entonces lo que se abre es que la pared lingual de la epiglotis se pela y la pared de la lengua para que hagan una sinequia, una cicatriz y se pegue, entonces se traiga la epiglotis sobre la lengua, sobre la base de la lengua. ¿Seguimos? Es que no, qué pena. No se ve bien. Aquí hay una técnica, hay varias técnicas, ¿no? Entonces ahora lo que decía el doctor, pues tenemos que ser amigables con toda esta tecnología, no son la panacea y creo que lo más importante es la relación con el paciente, pero pues hay unas opciones y hacernos, pues entrenarnos en una que nos parezca como la menos traumática, con la que más. Entonces está la técnica en frío, abramos por favor, en el que está, aquí sí se ve bien, lo que les decía que es con tijera y uno lo que hace es que pela la pared lingual de la epiglotis para que se pegue a la lengua, a la base de la lengua, entonces esto hace que la epiglotis se levante. Siguiente. Gracias. Allí abramos por favor, ese es con láser, ese es el que yo hago y entonces igual con el láser cortamos el pliegue, vaporizamos los aritenoides y hacemos unas incisiones radiadas en la cara lingual de la epiglotis y eso hace que la cicatriz se traiga la epiglotis hacia la base de la lengua y nos va a abrir súper bien la vía aérea. Y esta es la con chamber, no se me olvidó, es solo fotica, o microdebridador. Los factores de riesgo de fracaso, o sea, cuando no, mira, el niño sigue malo, se está poniendo cianótico, sigue con ese pito, no está comiendo bien, entonces
dicen que se puede relacionar con historia de prematurez porque de pronto las estructuras eran muy chiquiticas y no pudimos quitar lo que queríamos quitar. Otra que hay una enfermedad neurológica asociada, un síndrome genótico asociado, malformaciones craneofaciales. Toda esta dificultad de vía aérea, de dificultad respiratoria en los niños, de malformaciones craneofaciales es bastante frecuente, entonces los niños respiran mal y ya no sería tanto por laringomalacia, sino por un problema del tracto respiratorio superior. Anomalías cardiovasculares, sabemos que el nervio laringio recurrente se devuelve por el callado de la aorta y es el que le da la inervación motora a la laringe. Entonces a veces se lesiona cuando hay algunas anomalías cardiovasculares. Lesiones sincrónicas de la vía aérea, estenosis, membranas, o que no hayamos quitado suficiente aretinoides, o no hayamos cortado bien el pliegue por temor, o no hayamos pelado o retraído bien la epiglotis hacia la cara lingual. Entonces que haya sido un deficiente. Entonces aquí lo que vamos a hacer es una fibro al mes de haber sido operado el niño, y si definitivamente el niño está muy malito, traqueostomía, y podemos revisarlo más o menos a los 3 meses. Si no mejora, pues traqueostomía y esperar que neurológicamente su vía aérea funcione mejor. Bien, siguiente. Conclusiones. La laringomalacia es la causa más frecuente de estridor laringio congénito, se asocia frecuentemente al reflujo gastroesofágico y algunas lesiones sincrónicas de la laringe. Solo el 10% requiere que nosotros intervinamos quirúrgicamente. El procedimiento depende del tipo de laringomalacia y del equipo que tengamos para hacerla. El pronóstico es favorable, el 95% se les quita el estridor y salen como si nada, y una baja incidencia de complicaciones. Siguiente. Muchas gracias. Perdón, un minutico. Es que yo les tengo un regalo, chiquito. Pues como es un tema corto, tengo algo que quiero darles. Es como, ¿qué vemos nosotros en una fibro cuando le hacemos una fibro a un niño? Entonces quiero que veamos la trompa de Eustaquio, las adenoides. Los hallazgos más frecuentes de fibros en estos chiquitos es una cosa cortica de 5 minutos. Si la quieren recibir, ya será tú. Ok, entonces este es un examen donde todos entran paniqueados y como decía el doctor Google hace unas horrorosas. Entonces todos le van a meter una manguera de este tamaño por la nariz. ¿Por qué no se lo hace con anestesia, doctora? Es que mire que yo vi que es que ya le dieron la orden con la anestesia. Es que yo necesito ver cómo se mueven las puertitas. Y los niños son muy buenos pacientes, solo que hay que saberles llegar, explicarles, mostrarles la lucecita, mostrarles la cámara. Ellos realmente son muy amigables. Entonces, por ejemplo, uno de los diagnósticos que nos permite es obstrucción de la vía aérea, y una de las causas es, además de la atresia de Coanas, que nos toca verlo frecuentemente, es estenosis de la apertura piriforme, que es un hallazgo que generalmente dicen, no, el niño nació, no respira, tocó intubarlo, le pusimos una cánula de Gueder y sigue obstruido. Pues hay que descartar que tenga una estenosis de la apertura piriforme, y con la fibro entramos y vemos que no podemos pasar, y es una estenosis de la apertura piriforme. No sé si tengamos sonido. Dale un play. Era más o menos un niño con un ¿Sí oyen? Ok, siguiente. Hay unos que son más pito, ¿no? Este es como un bifásico. Bueno, entonces tenemos la laringomalacia, sigamos porque este ya lo vimos. Quiste de vallécula, démosle play allí. También estos chiquitos tienen estridor, y este es un quistecito que está entre la cara lingual de la epiglotis, lo podemos observar acá. ¿Sí la ven? Esta es la epiglotis, aquí estaría el esófago, cuerdita de aritenoides allí, y es un quistecito allí. Eso se soluciona marsupializando el quiste. Siguiente. Aquí vemos un hemangioma. Esta chiquita no podía comer. Miren el quiste que se forma aquí llegando al esófago, o sea, entre la laringe
Y el esófago, acá, miren, ahí ese, ¿lo ven? Ese es un quiste, no permitía que la niña comiera, era una niña bastante desnutrida. Siguiente, parálisis de cuerda vocal, démosle clic por favor a este video. Entonces, como les dije, eso es muy frecuente, la parálisis de cuerda vocal, sobre todo en los niños que le hacen corrección de ductus arterioso o los chiquitos que le hacen alguna cirugía, estas tetralogías de Fallot, se lesiona el nervio laringeo recurrente y entonces si vemos, solo se nos mueve una cuerdita vocal, solo esta, ¿la ven? La otra está, depende de la posición en la que haya quedado. ¿Qué pasa si el niño con una parálisis? Pues es un niño que tiene un llanto silencioso o disfono, entonces llora así. No llora duro, pero además no protege la vía aérea, entonces son niños que broncoaspiran. Abramos esta. Ahí tiene paralizada la cuerdita vocal, solo nos mueve la derecha. Listo, siguiente. Este es un niño que tenía una parálisis cerebral y tenía paralizadas las dos cuerdas vocales porque era una lesión central. Solo mueve los aritenoides, pero las cuerditas vocales, ¿las ven? Están abierticas. Listo. Siguiente. Aquí vemos una estenosis subglótica y en este caso que estamos tantos niños en las unidades de cuidado intensivo duran intubados un montón de tiempo. Nadie tiene el dato de cuánto tiene que estar un niño intubado, pero creo que debe ser el justo medio, realmente depende de muchas cosas, porque estamos viendo cada vez más estas estenosis por intubaciones prolongadas, o a veces porque no se fija bien el tubo, o a veces porque la calidad del tubo es mala, o le pusieron un tubo muy grande, o un tubo muy chico, y realmente no es fácil poder establecer qué es lo indicado. Aquí vemos otras, que estas no son videos, una membrana laringea, vemos membranas laringeas, esta es una agenesia o una atresia de laringe porque no se abrió la luz, esta sería la epiglotis y los aritenoides, pues este chiquito no se abrió la luz. Laringitis, podemos abrir este video, creo, este es muy interesante, donde podemos evidenciar el reflujo. Les cuento que lo que veo del reflujo en los niños es una cosa de 20 fibros que podemos hacer en una mañana, cómo se nos mete el contenido alimenticio en la vía aérea. Entonces, les cuento que no sé qué es lo que nos están comiendo o qué les estamos dando a los niños, creo que es tanto preservante, no sé, yogo, alpinito, bonjour, o sea, ya todos esos alimentos no se volvieron alimentos sino golosina, y además le suman el muñequito, y entonces resulta que estos chiquitos, yo cuando les hago las fibras encuentro una faringe absolutamente granulosa, como un empedrado por reflujo, y muchas veces encuentro una evidencia de reflujo marcado. Si quieres abramos esta para que veamos cómo vemos el reflujo en estos chiquitos. Entonces son estos chiquitos que tosen y tosen, y mira el empedrado, ven la faringe, mira todo el eritematoso y el edema de los aritenoides, y este es el esófago. Es terrible. Entonces, bueno, sigamos. Pues, vamos. Gracias. Esto es cuando tiene una intubación traumática que podemos lesionar un aritenoides. Bueno, bueno, ya, gracias. Gracias. Estos son los aritenoides. Mira, también este chiquito se le luxó el aritenoides con una intubación traumática. Entonces solo me mueven una cuerdita y ya la última, y para terminar, esta que es muy frecuente, cada vez más frecuente, la papilomatosis laringea. Entonces si quieres démosle clic a este. Estos chiquitos tienen estridor, tienen disfonía, tenemos que sospecharlos porque se nos mueren ahogaditos, ¿no? Y uno los opera y les vuelven a salir en la mayoría de los casos. Esto es un papiloma, es el subtipo 6 y 11 los que dan. Y por último, bueno, a ver pues, ya, ¿listo? Listo, ya. Una de las causas de disfonía muy frecuente es el niño que grita, los nódulos en las cuerdas vocales. Entonces, doctora, ¿yo qué hago? Que es que el niño habla así, es que el niño cuando se va a jugar fútbol llega así, se le sale una bola de la fuerza que hace para hablar. Esos son chiquitos que tienen un mal uso de la voz, no tienen una buena coordinación fonorrespiratoria y terminan lesionando las cuerdas vocales y se producen estos nódulos que observamos acá. Entonces son niños que hay que manejar con terapia de la voz. Pero un niño con disfonía, los invito, o con un sonido respiratorio, a descartar
una papilomatosis o una disfonía por mal uso de la voz. Y miren también para lo que nos sirve la fibro. Cuando ingresamos por la fosita nasal, esta es la coana y esta es la trompita de Eustaquio. ¿Puedes abrir ese video? Y entonces allí podemos observar cómo drena el moco por la trompa de Eustaquio. Estas son las adenoides, esta es la coana, tabique nasal, pared nasal externa, nasofaringe, y vemos la trompita de Eustaquio cómo sale la excreción purulenta. Por eso es que las adenoides pueden afectar el oído, la sinusitis puede, porque la trompita de Eustaquio pues se conecta con el oído medio. Y por último quiero mostrar el video de las adenoides, que es algo muy frecuente y ahora lo estamos usando muchísimo. Esta es la coana, dale. Entramos, este es el tabique, cornete. Estamos entrando por la fosita nasal derecha y vemos las adenoides. ¿Las ven? Es un tejido linfoide, la trompita de Eustaquio, y esta es la coana. Este paciente tiene una hipertrofia de adenoides como de un 80%. Allí sube el paladar cuando deglute, pero podemos observar cuando respira que tiene muy poco espacio para respirar. ¿Okay? Entonces es otro de los métodos que tenemos para, si tenemos duda, si la clínica no concuerda con a veces la radiografía de cabo faríngeo, podemos hacer una fibro que nos permita observar las adenoides. Muchas gracias. Hasta luego.